Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta jornada de cierre del 34º Congreso Archivístico Nacional, que este año lleva por título Construyendo en conjunto una nueva visión del Sistema Nacional de Archivos. Mi nombre es Maureen Herrera y voy a tener el gusto de estar a cargo de la moderación de esta jornada de cierre. Saludos cordiales desde San José, Costa Rica. Ahora paso a contarles sobre la primera conferencia que tenemos en esta mañana. Esta conferencia lleva por título Desempeño del Archivo Nacional en el Sistema Nacional de Archivos, rendición de cuentas de una década. Va a estar con nosotros Ivania Valverde Guevara, jefe del Departamento Servicios Archivísticos Externos del Archivo Nacional y además cabeza del equipo de producción del Congreso. A continuación, les voy a presentar brevemente a la señora Valverde. Ivania Valverde tiene 3 títulos obtenidos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bachiller en Administración de Empresas, licenciada en Finanzas y máster en Administración Generalista. También cuenta con un máster global en Asuntos Públicos, Lobby, Diplomacia Corporativa y Análisis de la Inteligencia, otorgado por la Universidad de Nebrija, Madrid, España. Tiene 28 años de experiencia profesional en el sector público y privado, de los cuales 10 han sido en el Archivo Nacional de Costa Rica como jefe del Departamento Servicios Archivísticos Externos. También se ha desarrollado como profesora en universidades públicas y privadas. Es miembro titular de la Comisión Nacional de Datos Abiertos aquí en Costa Rica e invitada permanente de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, así como autora del libro Desarrollo Archivístico de Costa Rica 2003-2019, publicación que se emitió en el año 2000. Ivania, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Te dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, Maureen. Muchas gracias por esta introducción. En primer lugar, quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañan en este 5º y último día de Congreso. Les extiendo mi gratitud por el interés mostrado en esta actividad de actualización profesional que es organizada con mucho compromiso, responsabilidad, profesionalismo y cariño de toda la organización del archivo. También deseo agradecer a las personas que durante esta semana nos brindaron sus conocimientos por medio de las charlas que ya se realizaron y la que nos quedará pendiente en un ratito. Particularmente deseo agradecer el apoyo del personal del ICE, que desde el año 2020 nos ha colaborado con esta plataforma, y a las autoridades del Archivo Nacional que en todo momento apoyaron al equipo técnico que hemos trabajado en la logística de este evento, personal de los departamentos Tecnologías de la Información, Archivo Histórico, Servicios Archivísticos Externos, Administrativo Financiero y de la propia Dirección General. En esta oportunidad quiero presentarles, como decía Maureen, una rendición de cuentas del periodo 2012-2021, y para esto es importante destacar que la ley del Sistema Nacional de Archivos número 7202 determina como máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos a la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Asimismo, el Reglamento de Organización y Servicios del Archivo Nacional establece que el Departamento de Servicios Archivísticos Externos es el encargado de ejecutar las acciones de apoyo a las instituciones que integran este sistema. Y en las próximas diapositivas intentaré resumir las acciones que se han llevado a cabo en este periodo, específicamente en procesos como las inspecciones o fiscalización que se dan programadas por la Dirección General del Archivo Nacional o a solicitud de las instituciones públicas o empresas privadas que nos lo hagan saber. También en el tema de asesorías, que es un servicio a demanda y se brinda a instituciones del Sistema Nacional de Archivos como empresas privadas. En la emisión de normas, técnicas, directrices, resoluciones, entre otros documentos,
tanto emitidas por la Junta Administrativa como por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. En el proceso de capacitación impartidas en el periodo, las transferencias de documentos creo que acaban a tener también una grata sorpresa de cuánto hemos recibido en este periodo, en el proceso de valoración documental y en el grado de cumplimiento del diagnóstico que el día de ayer les presenté. También es importante destacar que la Procuraduría General de la República emitió varios criterios jurídicos entre los años 2006 y 2016 sobre las competencias y potestades que tiene la Junta Administrativa en su rol rector con diversas instituciones autónomas y poderes de la República que cuentan con autonomía administrativa y de gobierno. Es así como en el 2017, entre 2016 y 2017, se elaboró un documento denominado Propuesta de Estrategia para la Rectoría del Sistema Nacional de Archivos, basado en estos pronunciamientos de la Procuraduría, y que fue aprobado por la Junta Administrativa y presentado en el Congreso Archivístico del año 2017. Más adelante les voy a mostrar otro documento que se hizo más recientemente. En vista de estos dictámenes, el Archivo Nacional pues replanteó su accionar con respecto al ejercicio de la rectoría y se determinaron algunas recomendaciones y pautas a seguir durante algunos años. Por ejemplo, las directrices, las políticas y la normativa técnica que se emita es de carácter obligatorio para las instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo. Para el resto de instituciones que conforman el sistema, se les instruye a que en su marco de normativa particular y dentro de sus competencias implementen las disposiciones emitidas para su accionar y su desarrollo archivístico institucional. Con respecto al proceso de fiscalización, también se determinó que en aquellas instituciones que tienen autonomía administrativa y de gobierno, previamente se debe de solicitar una autorización al jerarca para poder hacer esas inspecciones en sitio. De lo contrario, lo que hacemos es enviar la solicitud de inspección o de atención a las auditorías internas de cada institución. También con respecto a este proceso de inspecciones, se determinó en su momento que sí hay potestades para inspeccionar todo lo relacionado con los documentos con valor científico-cultural. Y en el 2021, el año pasado, se presentó también en el Congreso una nueva metodología para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Archivos, en donde determinamos diversos esquemas para poder ejercer las inspecciones. Uno de ellos es el seguimiento a los resultados del Índice Anual de Desarrollo Archivístico, otro para realizar inspecciones sobre el estado de conservación de los documentos con valor científico-cultural, otro para el análisis de ya inspecciones directamente en sitio, una inspección sumamente integral autorizada por los jerarcas y en el Poder Ejecutivo de entrada libre, por decirlo así, y otro documento que era para específicamente las inspecciones y formularios para realizar posibles inspecciones virtualizadas. También la Procuraduría nos da la potestad a nivel de ente rector de seguir ejecutando asesorías en sitio y se seguirán brindando de acuerdo con lo establecido en el marco normativo vigente. Con respecto a la oferta de capacitación, esta se mantiene abierta a todo el Sistema Nacional de Archivos, independientemente de su naturaleza jurídica. Con respecto a la Comisión Nacional, la Procuraduría también determinó que es el único órgano a nivel nacional que tiene la competencia o potestad de determinar el valor científico-cultural de los documentos que producen independientemente de su naturaleza jurídica. Es así como las instituciones que tienen autonomía de gobierno, administrativa o política, no están obligadas a consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, y aquellas que lo realicen, pues, tendrían un sometimiento voluntario con los instrumentos que la comisión determine. Aún así, también la Procuraduría determinó que no pueden eliminar documentos que ya previamente han sido declarados con valor científico-cultural en declaraciones particulares o generales. Siendo así,
les comento también que el Archivo Nacional desde hace muchos años pues tiene una cultura de planificación y de control interno, por lo que los datos que a continuación les mostraré están basados totalmente en los informes de evaluación que se emiten todos los años y en donde debidamente documentamos cada uno de los resultados y de la información que plasmamos en esos informes. También debo destacarles que cada vez son menos los recursos con los que cuenta la Junta, el rector, el SAE y otros departamentos de la Dirección General, tanto a nivel presupuestario como humano y como tecnológico, mucho por las directrices presidenciales que han sido emitidas en los últimos años o, por ejemplo, las leyes que han restringido el gasto público recientemente. Ahora bien, con respecto al proceso de inspecciones o fiscalización en sitio, como pueden ver, en los años 2012 al 2017, la cantidad de visitas en sitio se mantuvo entre 15 y 25 instituciones. A partir de la metodología que se aprueba en el 2016 y basado en los pronunciamientos de la Procuraduría, este proceso disminuye dado que no podemos entrar a instituciones con autonomía. Por lo tanto, vemos que en el año 2018 a 2021 esto ha sido menor. Sin embargo, en el periodo de 10 años se han llevado a cabo 138 inspecciones a diferentes instituciones, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vemos que en el 27% fue al Poder Ejecutivo, el 2% fue al Poder Legislativo y Judicial, el 42% fue al sector municipal y el 28% al sector autónomo. Otra actividad que se llevó a cabo fuertemente en estos años fueron los seguimientos escritos que del 2012 al 2016 se llevaron a cabo 139 seguimientos a 139 diferentes instituciones públicas. A pesar de los esfuerzos en esos años, los seguimientos escritos no recibieron respuesta. Su respuesta fue prácticamente nula por parte de los jerarcas institucionales y a partir de la estrategia del año 2016, estos seguimientos escritos dejan de llevarse a cabo. E iniciamos con el proceso de los cierres técnicos archivísticos legales y de conservación, llevando a cabo hasta el año pasado 59 de estos cierres. Estos cierres se hicieron de manera coordinada entre los departamentos de conservación, el SAE y la asesoría jurídica, y esto pretendía trasladar el riesgo a los jerarcas institucionales y iban muy detallados en los servicios y acciones que se habían realizado en diferentes instituciones en materia de inspecciones, asesorías, capacitación y otras actividades que se les había brindado en algunos años. En materia de asesorías, estas siguen siendo a solicitud, es un servicio a demanda, está normado en nuestra guía de trámites vigente desde el 2015. En el periodo del 2012 al 2021 llevamos a cabo 125 asesorías atendidas en sitio. Muchas de las asesorías que recibimos hoy en día y durante este periodo no necesariamente fueron atendidas por visitas, sino que se hace un diagnóstico y se determina que la asesoría puede ser brindada por medio de una reunión, ya sea presencial acá en el archivo o virtual, pues se lleva a cabo de esa manera, o bien se pueden hacer hasta charlas pequeñas o reuniones con gente de las mismas instituciones para poder brindar el servicio. Entonces, siempre se les da alguna respuesta también vía escrita. También durante este periodo elaboramos 6 asesorías modelo en el 2016, de las cuales todas fueron actualizadas en el año 2021. Y en este caso, la idea es que los encargados de archivos centrales pues cuenten con instrumentos que les ayuden en su gestión institucional en temáticas como la valoración, como la elaboración de políticas archivísticas, como en el traslado de archivos a diferentes instalaciones, entre otros documentos.
Con respecto a la emisión de normas técnicas, directrices y otros documentos, en el periodo del 2012 al 2021 se elaboraron 6 documentos de estrategias y metodologías, dentro de los cuales están las 2 metodologías que les indicaba para ejercer el rol rector de la Junta Administrativa. También se emitieron 9 normas técnicas. Entre normas técnicas y directrices, vamos ya por la número 6 publicada en este momento como norma técnica nacional, y las demás son directrices que están en estos momentos publicadas y vigentes en nuestro sitio web. Acá les quiero destacar más bien las normas sobre digitalización, que son las más recientes publicadas el año pasado y las que presentamos este lunes en este congreso. También en este periodo se hicieron 13 informes del Sistema Nacional de Archivos, de los cuales ya del 2014 y 15 más o menos en estos años se inició con el Índice Anual de Desarrollo Archivístico. Y hubo un par de años en donde en 2017 y 18 se hicieron 2 informes, el Informe Anual de Desarrollo y el Índice Anual de Desarrollo. El índice es un instrumento que iniciamos en el año 2012 más o menos, con ayuda de la Universidad de Costa Rica, que se hizo todo un instrumento muy metodológico y científico para poder medir y poder determinar este índice anual de desarrollo archivístico. También en esos años se inició con el desarrollo de una herramienta tecnológica que hoy nosotros le llamamos el CIAR y que está en constante desarrollo y en constante actualización debido a los cambios tecnológicos. Y como vemos en este gráfico, del 2012 al 2021, el crecimiento ha sido bastante en materia de la entrega del informe anual de desarrollo archivístico por parte de las instituciones, y esperamos que esto continúe creciendo. Nuestra programación para el año 2023 es hacer una revisión del instrumento por el cual las instituciones presentan este informe para actualizarlo en nuevas tecnologías, en nueva legislación y en otros temas que ya hemos recibido, tanto de la Junta como del Sistema Nacional de Archivos, para la remoción del instrumento. En materia de capacitaciones, es uno de los procesos que ha crecido mayormente, como lo podemos ver en este gráfico. Se destaca que del año 2012 al 2021 hemos llevado a cabo 215 actividades entre cursos, talleres, charlas, pasantías y congresos. Solo para que tengan un dato, del 2020 al 2021 hemos capacitado de manera virtual a más de 1,000 personas en esta modalidad. Aún así, seguimos creciendo. Durante este periodo también hemos virtualizado 7 cursos. Este año virtualizamos uno más, pero al corte del 2021 tenemos 7 cursos domiciliados en la plataforma del Centro de Capacitación y Desarrollo CADES de la Dirección General del Servicio Civil, con el cual hemos tenido una muy buena alianza desde unos 3 años más o menos. También tenemos virtualizadas 10 charlas, de los cuales les puedo destacar, por ejemplo, en clasificación y ordenación, en administración de archivos de gestión, en la norma técnica nacional 2, que son los lineamientos para la descripción archivística, en qué consiste la valoración documental y otras. Con los cursos virtuales, acá virtualizamos cursos como la administración de archivos de oficina, como la elaboración de tablas de plazos, la norma técnica número 2, que es la de descripción archivística, la legislación archivística, los requisitos mínimos de sistemas de gestión y recientemente sobre la digitalización de documentos. Y evidentemente 2 congresos virtuales y este año el tercero. Con respecto al recibo de transferencias de documentos con valor científico-cultural, quiero destacar que desde el año 2012, los departamentos Archivo Histórico y Servicios Archivísticos Externos iniciaron un proceso planificado, ordenado y coordinado para que el Archivo Histórico se hiciera cargo del 100% de este proceso. Es así como desde el año 2016
Este departamento, el archivo histórico, es quien recibe las transferencias a solicitud de las instituciones, a solicitud del Archivo Nacional y por donaciones. Inclusive tienen un proceso muy lindo de rescate de documentos. Las transferencias, en cumplimiento del artículo 53, que también lo muestro en este gráfico, siempre siguen estando a cargo del archivo intermedio, que es un asunto tipificado en la ley 7202, y en los 2 últimos periodos de gobierno hemos contado con la colaboración muy activa y muy comprometida por parte del archivo histórico en la recepción de los documentos con valor científico-cultural, como por ejemplo las fotografías, los afiches y otros documentos audiovisuales. En este gráfico podemos ver que desde el 2016 este proceso ha crecido significativamente en la cantidad de transferencias que se han recibido en el archivo histórico, lo cual pues nos demuestra que hubo una muy buena decisión estratégica en trasladar el proceso al archivo histórico. Además de que, como podemos ver en este otro gráfico, el archivo histórico tiene un proceso de donación que ha sido bastante interesante y en el que trabajan muy lindo con las empresas y personas físicas y privadas para tener documentos muy interesantes y muy lindos en los depósitos del archivo histórico. Este es un dato que a mí personalmente me llamó mucho la atención cuando estaba realizando este trabajo. Son datos aproximados, no están totalmente depurados, pero sí me interesó mucho presentárselos, que en el periodo 2012 al 2021 se recibieron 867 transferencias entre el SAE y el archivo histórico, de las cuales 682 fueron a solicitud del Archivo Nacional, a solicitud de las instituciones y como rescate del patrimonio documental. 72 transferencias fueron donaciones y 113 transferencias ingresaron por medio del artículo 53 de la ley 7202. De estas 867 transferencias, 72.060 documentos son tipo textuales en soporte papel o electrónico. Acá no hice diferencia en el soporte, en ninguna de los datos. Se recibieron 10.276 mapas y planos, 2.363 MADIPEF, 39.115 fotografías, 3.429 de otro tipo de audiovisuales como grabaciones, filmes, etcétera, y 2.532 afiches, para un total aproximado de 1.031 metros de documentos y 3.16 terabytes. Con el proceso de valoración documental del 2012 al 2022, el SAE elaboró 18 resoluciones que fueron debidamente conocidas y aprobadas por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y que todas se encuentran publicadas en la Gaceta y publicadas en el sitio web. Acá destaco las declaraciones generales y 2 quiero mencionar. Son 18, pero voy a mencionar solo 2, que fue un trabajo muy largo de varios meses con el sector municipal y con el sector bancario y que generaron estas 2 resoluciones muy importantes para ambos sectores. También se elaboraron 6 circulares que también fueron debidamente aprobadas por la comisión, comunicadas por la comisión y publicadas en el sitio web. También en materia de las resoluciones, se actuó de manera eficiente, tratando de rescatar los documentos producidos con el tema de la pandemia por COVID y por los ataques cibernéticos que tuvo el Estado en este año. Como podemos ver en este gráfico, la Comisión Nacional ha recibido 924 trámites en 10 años. En el 2018 hubo un bajonazo de trámites y esto debido al cambio de gobierno. Recordemos que las tablas de plazos y las valoraciones parciales son firmadas por las autoridades o jerarcas de las oficinas productoras y en este año bajó la cantidad y es muy probable que en el 2022 al cierre también tengamos un pequeño bajonazo en la cantidad de solicitudes recibidas. Un dato interesante acá es que en cantidad de series documentales se han recibido más de 68.000 tipos o series documentales en esas 4.104 tablas que se fueron recibidas. En este gráfico podemos ver que
tanto los trámites recibidos como los trámites conocidos por la comisión han tenido una relación bastante similar en los años de estudio y con un 90% de efectividad. Algunos de ellos al principio se archivaban, los instrumentos fueron mejorando conforme pasó el tiempo y ahora son mucho menos los trámites que se están archivando. Debo indicar con el tema de la Comisión Nacional que las personas que están, por lo menos 2 de ellas como miembros, son externas al Archivo Nacional y son ad honorem. Ahora bien, con el diagnóstico realizado en el año 2011 y que parte se fue analizado el día de ayer, debo de comentarles que en el año 2017 se promovió la reforma al reglamento de la ley 7202, se deroga el reglamento que existía y se emiten 2, el reglamento ejecutivo y el reglamento de organización del Archivo Nacional. En el 2016-2017 se emite la primera propuesta para la estrategia de rectoría del Sistema Nacional de Archivos. En el 2020 y 2021 se emite una nueva metodología para ejercer la rectoría. Todas estas 2 metodologías se publicaron en el sitio web y en estos momentos está vigente de 2020-2021. En el periodo 2012-2021, como les indiqué anteriormente, se hicieron 215 actividades de capacitación, 7 cursos virtuales, 10 charlas grabadas, 2 congresos archivísticos virtuales. Se logró pasar de 180 personas en forma presencial a más de 500 personas conectadas en forma simultánea en un año. Desde el año 2020, las actividades de capacitación se brindan en forma gratuita en alianza con el SECADES, con el ICE y, por supuesto, ampliándose la cobertura con mayor cantidad de participantes en las actividades de capacitación. Entre los años 2012 y 2021 se emitieron y aprobaron y publicaron 6 normas técnicas nacionales y actualmente tenemos en revisión otras 6 más que estarán remitiéndose a la Junta en lo que queda del año y el primer trimestre del próximo. También desde el año 2019, el informe anual de desarrollo archivístico se presenta en forma electrónica. Se generó el índice anual de desarrollo archivístico, que como les indicaba, va a ser revisado en el 2023. Se han emitido más de 40 documentos que actualmente están publicados en nuestro sitio web. Las charlas virtuales también están en el sitio web, en el canal de YouTube. El CIAR, que es por el sistema por el medio del cual se remite el informe de desarrollo archivístico, también es una herramienta electrónica. Actualmente estamos trabajando en el directorio de archivos también de manera electrónica. Contamos con la guía de trámites y servicios que también está publicada en el sitio web. En el diagnóstico del 2011 había una meta muy particular que era la elaboración de una norma de descripción archivística y en este caso se emitió una y se actualizó el año pasado. Con respecto a la Comisión Nacional, el diagnóstico pedía que se hiciera una revisión de los plazos y con la actualización del reglamento, en el capítulo 2, sección 2 del reglamento ejecutivo a la ley 7202, pues se detallan específicamente no solo los plazos de cumplimiento para la resolución de trámites y además las funciones que tiene la comisión, los comités institucionales, las funciones que tiene el presidente, el secretario, etcétera, dentro de la comisión. También se pedía en ese diagnóstico hacer muchas resoluciones en materia de valoración, en materia de criterios para valorar documentos. Bueno, se han emitido 18 resoluciones y 6 instructivos. Como parte de 2 metas específicas que estaban en ese diagnóstico, se elaboraron las pautas mínimas para el levantamiento de declaratorias de valor científico-cultural de documentos que se publicó en la Gaceta 285 del 3 de diciembre del 2020. También los criterios de valoración para la declaratoria de documentos con valor científico-cultural que se publicó en agosto del año 2021. También había una meta que hablaba de la comunicación y de un incentivo en materia de documentos publicados vía sitio web, y esto hemos trabajado bastante fuerte en esta materia y por lo menos en el SAE hay 2 personas de enlace con los compañeros de proyección y con los compañeros de tecnologías de información para que el sitio web esté debidamente actualizado.
Quedan acciones pendientes, esto es una realidad, no puedo dejar de indicarlo, que también estaban en ese diagnóstico del 2011, que es la reforma de la ley 7202, esto es una materia que tenemos pendiente desde hace algunos años, el archivo digital nacional, que lo tenemos también pendiente por ahí, también nuevas opciones de formación profesional en archivística y conservación documental en universidades estatales. Acá se hicieron algunos contactos con la UNED, pero no llegamos a buen puerto en esta materia. La UTN tiene el técnico en archivística, pero necesitamos avanzar hacia hacia más profesionales graduados con en la carrera de archivística que puedan darle soporte a todo el Sistema Nacional de Archivos según la ley, completar la información faltante de fechas extremas y cantidad de documentos en un cuadro de control de registro que iniciamos en el año 2010 más o menos de documentos declarados con valor científico-cultural y que por diversas razones hemos tenido dificultades tecnológicas para poder cumplir con este compromiso, pero que en el 2022 espero que esté finalizado. En resumen, las inspecciones bajaron, las asesorías en sitio bajaron, el personal en el DSAE lamentablemente ha bajado, tengo 2 plazas vacantes en estos momentos, el presupuesto ha bajado considerablemente, sin embargo, la capacitación aumentó, el informe de desarrollo archivístico aumentó, las transferencias aumentaron, la emisión de normas técnicas nacionales y resoluciones aumentaron. La Comisión Nacional se ha mantenido, digamos que bien, en un 90% de efectividad en la atención de trámites. El promedio de atención de los trámites es inferior al periodo máximo que dice el reglamento, que son 120 días, si no me recuerdo. El promedio de atención es un poco menor. En esta parte sí es importante considerar que hay trámites que son más complejos que otros, hay unos más sencillos y otros más complejos, y esto depende mucho también de la calidad con que es elaborada o la información que traen los instrumentos de valoración. Ya para ir finalizando, nuestro compromiso es revisar todo esto, seguir con la planificación estratégica que tanto doña Carmen Campos lo decía ayer como yo. Estamos en el 2023 para iniciar con nuestro plan estratégico para el próximo quinquenio. Meteremos o incluiremos los compromisos que tanto nos dieron ayer en las evaluaciones y en los instrumentos que pusimos a consulta pública. También tenemos que hacer una reprogramación de nuestro plan de trabajo en la Dirección General, en la Junta y en la Comisión Nacional para poder seguir avanzando en las actividades que compete a nivel de la Rectoría. Esta presentación también será dada o brindada a los miembros de la Junta Administrativa y a los miembros de la Comisión Nacional. Y conversando con nuestro director general y la señora Carmen Campos, que como subdirectora y don CET, pues queremos incluir dentro de nuestra programación una presentación de rendición de cuentas mucho más periódica y no esperar unos 10 años como en este caso para poder darles esta retroalimentación de las actividades o acciones que ha llevado a cabo el ente rector. Asimismo, toda esta información pronto será publicada en nuestro sitio web y se les será informada vía circulares y otros medios también por el directorio de archivistas que estamos elaborando a fin de que puedan contar con todos estos datos de primera mano. De mi parte, esa es la información que yo hoy les tengo. Cualquier duda, consulta, estoy a sus órdenes. Y nuevamente les extiendo mi agradecimiento y de todo el Archivo Nacional en la participación que han tenido en este Congreso Archivístico número 34. Muchas gracias, Ivania, por este completo informe. Tenemos una serie de preguntas. Voy a proceder a leer la primera. ¿Cómo hace uno para poder acceder a los cursos virtuales y qué requisitos se solicitan? Ok, por el momento,
Este proceso lo lleva una compañera del área de recursos humanos, que es el área de desarrollo en materia de capacitación. Se le envía un correo electrónico a ella. En el sitio web está publicado el programa de cursos. Ella recibe la solicitud, ella envía los formularios de registro. Los cursos virtuales actualmente tienen un tope. Hay algunos que tienen una capacidad de 25 personas, otros que tienen de 15. Nuestra idea, así ha sido en los 2 últimos años, es dar de 1 a 2 cursos por temática, o sea, 2 veces al año. Sin embargo, para el año 2023 estamos enfrentando una situación presupuestaria compleja en donde necesitamos migrar actualmente los cursos que tenemos en el SECADES hacia otra plataforma y esperamos poder brindar también esto. Y igual, en la misma mecánica, enviar la solicitud a la compañera de recursos humanos. Ella hace la inscripción en el sistema y luego se les habilita el campus virtual. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿De dónde provienen las transferencias por donaciones privadas? ¿De qué empresas o familias provienen? Muy interesante. Hay donaciones que yo las conozco por ser invitada permanente de la Comisión Nacional. Hace un tiempo se recibió una donación muy linda de la familia de Tobias Bolaños. Preciosa. Se han recibido donaciones de expresidentes como el señor Monge, de familias como Echandi, también de empresas, ¿verdad? O sea, son bastante interesantes las transferencias que se reciben por donación. Hay personas que vienen y digitalizan documentos y los entregan digitalizados. Es interesantísimo. La verdad es que este proceso, y eso es algo que yo siempre se lo he dicho al compañero jefe del archivo histórico, ellos son muy buenos gestionando las donaciones y las cuidan increíblemente. Los invito a que puedan darse una vueltita por el archivo histórico y ver las maravillas que son recibidas. Creo que valdría la pena, Ivania, recordar cuál es el trámite que debe seguirse cuando hay algún donante privado que tiene la inquietud de hacer una donación al Archivo Nacional. Se comunican directamente con el señor Javier Gómez y él asignará a las personas que van a hacer el tratamiento y el contacto con las personas que quieran donar. Hay todo un contrato que se firma, esto se respeta mucho. Cuando lo teníamos en el SAE, recuerdo muy bien que se respeta la decisión de las personas. Hay personas físicas privadas, particulares, que no quieren que el documento sea de acceso, pero quieren que el archivo lo custodie. Eso se respeta dentro de las cláusulas del contrato que se emite. Habrán personas que determinan que el documento es de acceso público. Hay una colección muy linda, por ejemplo, de fotografías en el archivo histórico del expresidente don Rodrigo Carazo, que era su colección personal, y esas son fotografías que están de acceso público. En fin, hay una cantidad importante y se comunican directamente con el jefe del archivo histórico, con don Javier Gómez Jiménez. Muchas gracias. Dice la siguiente pregunta, ¿cuáles son las nuevas normas técnicas que están en proceso? Muy bien. Hay una que está relacionada con la gestión de documentos electrónicos. Esto es una norma que venimos trabajándola desde el año 2019-20 más o menos. La Junta la conoció en su oportunidad, eran 2 normas, nos pidió hacer una única norma y estamos ya terminando de revisar. Ha pasado por diversas fases, ya también fue revisada por personas de la Universidad de Costa Rica que nos brindaron sus observaciones. Estamos ya en un proceso casi de finalizar la norma para poder remitirla a las autoridades. Hay otras que están en proceso de revisión. Hubo una investigación fuerte por parte del personal del SAE para la digitalización de
documentos como fotografías, mapas y planos, grabaciones y una serie de audiovisuales que hoy por hoy están en formatos tradicionales como el papel o como las cintas magnéticas, por ejemplo. Ok, dice la siguiente pregunta. ¿En qué proceso está la reforma a la ley 7202? En el Archivo Nacional hay una comisión de reformas legales. Esta comisión ha trabajado muy fuerte con las reformas. Yo soy parte de esa comisión. Acá participa el jefe del archivo histórico, la jefe del archivo notarial y nuestra asesora jurídica. Nosotros hicimos 2 propuestas de reforma y total de la ley 7202 y una propuesta de reforma parcial a la ley 7202. Estas propuestas recientemente nos reunimos con algunas personas miembros de la Junta Administrativa, se las mostramos y estamos a la espera de que nos indiquen si hay que hacer algún tipo de ajuste, de corrección o de modificación a las propuestas que remitimos a la Junta. Okay. Y dice la última pregunta, habla de que faltan profesionales en archivística. Pregunto, si bien la carrera está sobresaturada de profesionales en archivística, ¿qué hacer en este aspecto? No puedo determinar si la carrera está sobresaturada o si está saturada. Lo que sí nosotros desde la revisión que hacemos y los diagnósticos que aplicamos, sabemos que hay por lo menos un 40%, por lo menos el 40% de las instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Archivos que no cuentan con un encargado de archivo central o con una persona a cargo. También sabemos que hay instituciones que por su tamaño, como por ejemplo el Ministerio de Educación Pública, el ICE es otra de las instituciones que tienen más de una persona archivista en sus archivos institucionales. Entonces, desde la óptica de la Rectoría del Sistema Nacional de Archivos, sí hay un faltante de personas que se hagan cargo de archivos centrales, principalmente en las zonas más alejadas del área metropolitana. Hay municipalidades que no cuentan con un encargado de archivo central. También hay una atenuante, las directrices presidenciales y las leyes que contienen el gasto también han determinado el congelamiento de algunas plazas y sabemos que se han congelado plazas de encargados de archivos centrales. Entonces, desde la óptica nuestra como ente rector, sí sabemos que hay un faltante de profesionales en el Sistema Nacional de Archivos, pero como le digo, no me puedo referir a los números que tiene la Universidad de Costa Rica en materia de cuántas personas gradúan, no tengo ese dato. Ivania, muchísimas gracias por la conferencia de esta mañana. Vamos a proceder nosotros a hacer una brevísima pausa audiovisual y ya retornamos para escuchar a la siguiente invitada del día de hoy. Con mucho gusto, Maure. Muchas gracias.